Dos pequeños datos antes de empezar. 1. Este vídeo contiene muchas cosas concernientes a los Estados Unidos. 2. Por alguna razón el post fue borrado. ¿Qué evento histórico tiene la culpa de que las cosas apesten ahora? Jack Welch en General Electric. Hasta ese momento, tener un negocio sostenible que fuera rentable año tras año estaba bien. Creas puestos de trabajo en tu zona, tienes ahorros para los tiempos de vacas flacas y haces todo lo posible por crear un entorno sostenible. Después de Jack, lo único que importaba era mover el precio de tus acciones. Si quemabas tu propio país mientras lo hacías estaba bien. Si podíamos pasar este trimestre con un precio de acciones más alto nada más importaba. Eso, más el crack de 2008, convirtió completamente al capitalismo en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. De sí, obtendremos la mayor parte de los beneficios, pero al menos deberíamos crear algunos consumidores y formar a la próxima generación de trabajadores. Adiós. Espero morir antes de que todas estas malas decisiones nos muerdan el culo. Cuando era ingeniero en prácticas, Estados Unidos, trabajaba en una empresa que hacía cosas increíbles en un nicho de la industria en el que General Electric estaba muy interesado. Patentaron nuestras ideas en Suiza o algo así después de que algunos inversionistas potenciales visitaron nuestras instalaciones. Nuestro CEO en ese momento era notablemente débil para ese tipo de oportunidad, pero afortunadamente también era un multimillonario de fondos fiduciarios que podría permitirse un gran equipo legal para mi empresa. Casi perdimos todos los derechos sobre la tecnología. Afortunadamente, el colega de un empleado en Europa reenvió un correo electrónico y dijo: esto suena como su tecnología, y nuestros clientes potenciales dijeron: bueno, eso es porque lo es. Iniciar el pleito era caro. Es un ejemplo de una forma de lo que llamamos troleo de patentes, donde una empresa realmente grande con mucho dinero simplemente registra patentes sobre la tecnología de empresas más pequeñas y las empresas pequeñas se niegan a ser compradas por completo. O la pequeña empresa acepta su oferta y se retira, o se declara en bancarrota por las demandas y luego se retira. Y luego General Electric cierra los proyectos. A menudo se asienta sobre esas patentes porque ganan más dinero vendiendo productos desechables de lo que nunca harían usando nueva tecnología avanzada para reducir el desperdicio. Racimos de mierda. Cuando el auto de Franz Ferdinand perdió la ruta del desfile. Toda esa historia es alucinante. Ese mismo día hubo 3 intentos de asesinato, 2 con un arma y 1 con una granada. El primer tipo con un arma se atascó, el segundo falló, y se arrojó de un puente cercano, de alguna manera sobrevivió a la caída, y el tercero falló su granada que explotó e hirió a una multitud de personas cercanas. Franz Ferdinand y su esposa escaparon, pero decidieron conducir de regreso al hospital para ver cómo estaban las personas heridas. Mientras avanzaba de esta manera, uno de los asesinos, desanimado por su intento fallido de matar a Franz Ferdinand, decidió comprar un sándwich en una tienda cercana. Al terminar su comida y salir afuera, estaban Franz Ferdinand y su esposa en su auto. Se suponía que el conductor iba a la derecha, pero se fue a la izquierda. Aún más loco, el auto se descompuso literalmente justo frente al asesino. Todo el asunto es cómicamente trágico. Lo que sucedió después de la muerte de Ferdinand y condujo a la Primera Guerra Mundial es casi igualmente loco y trágico. Recuerdo haber visto en un documental lo que sucedió. Había un grupo de simios sentados, ocupándose de sus propios asuntos, y de repente apareció un gran obelisco negro en medio de ellos. Y de repente, los simios aprendieron a usar los huesos como herramientas. Al parecer, el resto es literalmente historia. La parte loca fue cuando estos simios arrojaron un hueso al cielo que se transformó en una estación espacial. Simios bastante inteligentes estos hijos de puta. Al principio se creó el universo. Esto ha enfadado a mucha gente y ha sido ampliamente considerado como una mala jugada. Muchos eran cada vez más de la opinión de que todos habían cometido un gran error al bajar de los árboles en primer lugar. Y algunos decían que incluso los árboles habían sido una mala jugada, y que nadie debería haber dejado nunca los océanos. El 11 de septiembre fue un cambio de tono total para Estados Unidos. Básicamente nos convertimos en una nación gobernada por el miedo de la noche a la mañana. Mis padres me han dicho cuán poca presencia policial y de seguridad solía haber en lugares como aeropuertos, reuniones de eventos principales, lugares turísticos como Times Square, etc. Los tiempos realmente han cambiado desde hace 25 años. Yo era estudiante de primer año en la escuela secundaria cuando ocurrió el 11 de septiembre. En la escuela secundaria nos mudamos a un vecindario que solíamos visitar porque siempre tenían las mejores luces navideñas y siempre eran festivos. Sentí que todo el vecindario lo planeó juntos. Las aceras incluso estaban llenas de luces que tenían copas sobre ellas que emitían esta cálida propagación de luz ambiental cada vez que se nublaba por la noche durante el invierno.
Todos los años conducíamos desde nuestro vecindario hasta este y solo observábamos. Mudarme allí era un sueño que nunca podría haber imaginado y mis padres lo hicieron realidad. Papá tenía un buen trabajo y mi mamá hacía análisis de sangre en un hospital, pero lograron conseguir una enorme casa de 2 pisos donde podemos ver la puesta de sol desde un patio en probablemente el vecindario más seguro y limpio en el que podría vivir. Después del 11 de septiembre no hay decoraciones navideñas. Es como si el barrio perdiera su alma y yo joven pensando que algún día volverá. Ese positivismo de los 90 viviendo en una familia de clase media. Más tarde sucedió la guerra de Irak y supuse que serían unos días. Se publicaron las fotos de Abu Ghraib el primer año de secundaria. Ese barrio apenas se nota ahora, escondido detrás de los árboles cerca de una autopista y aún más escondido cada vez que lo visito por todos los hoteles y moteles muy planos y grandes. Más construidos cada año que visito. El barrio en sí, hay un batiburrillo de arreglos por parte de los propietarios con extrañas elecciones de color para los tejados que se complementan con otro batiburrillo de luces exteriores azules y blancas LED y de tungsteno en una sola casa. No hay decoraciones ya que la mayoría de la gente allí es transitoria o solo está allí para trabajar en un empleo que probablemente no mantendrá por mucho tiempo desde que las compañías de seguros trasladaron su sede cerca y prácticamente se expandieron. Dudo que les importe cómo era, ya que están demasiado ocupados tratando de vivir. Ahora mis padres están pensando en mudarse porque el impuesto sobre la propiedad es demasiado alto, la casa ha duplicado su valor, y sin embargo el valor personal de su casa y del vecino es mucho menor que el de antes. No lo recuerdo con gafas de color de rosa, pero no quiero recordarlo porque no quiero reconocer que se ha ido para siempre. Continuamos con esta política de sangrar a Estados Unidos hasta el punto de la bancarrota. Alá mediante, y nada es demasiado grande para Alá. Todo lo que tenemos que hacer es enviar a 2 muyahidines al punto más al este para levantar un trozo de tela, en el que está escrito Al-Qaeda, para hacer que los generales corran allí y para hacer que Estados Unidos sufra pérdidas humanas, económicas y políticas sin que logren nada notable que no sea algunos beneficios para sus corporaciones privadas. Osama Bin Laden, 2004. Dejamos el océano. Y crecieron piernas. Las ballenas se dieron cuenta y nopearon desde el principio. Cuando un idiota ofreció $3 en un juego por un caballo de guerra. Ahora tenemos gente gastando $100.000 en un juego estúpido creado a propósito, no para ser divertido, sino para sacar dinero de los jugadores. No, ni siquiera conseguiste un caballo. Era solo una armadura para un caballo. Crisis financiera de 2008. Causó la mayor transferencia de riqueza en la historia y no hubo responsabilidad significativa para las personas que lo causaron, lo que les dio aún más confianza para seguir robándonos. También empeoró este repugnante socialismo corporativo que nos ha llevado al punto en el que literalmente no se puede aprobar un proyecto de ley antiinflacionario sin incluir 300.000 millones en bienestar corporativo. Con eso, el fracaso de Occupy Wall Street. Lo que debería haber sido una protesta monumental resultó ser nada porque no pudieron organizarse de manera de lograr que una parte suficiente del país se uniera para aceptar el cambio. Cuando dejó de poder pagar una casa con un salario de trabajo digno. Los abuelos dicen que conseguí este lugar por un par de miles de dólares, 16 frambuesas y algo de pelusa. Ahora un apartamento para cucarachas es como 1.200 al mes. El día que David Cameron decidió ofrecer el referéndum de la Unión Europea solo para quitarse algo de encima en su partido. Como alemán, sacudo la cabeza pensando en todo el Brexit. Quiero decir, Alemania ha hecho su parte más que justa para hacer que la UE no sea atractiva para nadie, excepto para la propia Alemania. Pero cosas como los viejos jodiendo a los jóvenes. Una decisión tan importante que terminó siendo tomada con una diferencia de votos tan pequeña. ¿Qué diablos parecían haber prometido algunos políticos? Palabras clave como consecuencias del Brexit entre las más buscadas después del referéndum. De la cobertura de noticias alemana, parecía como si algunos políticos diplomáticos británicos realmente creyeran que podrían obtener un Brexit que mantuviera a Gran Bretaña casi todos los beneficios de estar en la UE sin las desventajas. El pelo de Johnson. Son todos extremadamente trágicos y ridículos al mismo tiempo. Ciudadanos Unidos. Pero, ¿qué provocó Citizens United? El corporativismo republicano y las políticas económicas del laissez-faire. Básicamente, la economía comenzó a crecer notablemente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, produciendo quizás la economía más poderosa en la historia mundial. La gente finalmente se volvió codiciosa y dijo todos podemos ser ricos. Entonces, después de mucha planificación por parte de pensadores conservadores, finalmente Reagan ganó con un mensaje de que no necesitamos pagar las cosas realmente como antes, con tasas impositivas marginales máximas súper altas.
Dijeron que el crecimiento económico sería tan alto que el crecimiento pagaría los ingresos fiscales perdidos por los recortes de impuestos. Y dijeron que necesitamos deshacernos de las regulaciones económicas tanto como sea posible. Honestamente creyeron que esto sería bueno para el país, o simplemente le mintieron a la gente, inventaron una historia de que sería bueno para nosotros, mientras que el verdadero objetivo era enriquecer solo a una pequeña fracción de personas. Supongo que tienes que decidir eso. Entonces Reagan aprobó estos recortes de impuestos masivos, como la tasa máxima que pasó de más del 70% a menos del 30%. Y desde entonces, hemos tenido esta facción masiva de autodenominados conservadores. Una pista, son lo opuesto a económicamente conservadores, que siguen insistiendo en que sus políticas fiscales regresivas están funcionando y que todo esto es necesario para otorgar exenciones fiscales a los creadores de empleo. Además, solo quieren cancelar todas las regulaciones que puedan. Y eso incluye cancelar la ley anterior que limitaba el financiamiento de campañas y aprobar Ciudadanos Unidos. Y creo que todo es una mierda. Todo es malo para nosotros como sociedad. Mientras tanto, la desinformación en Internet cumple el papel de informar a la gente que antes hacían los verdaderos periodistas profesionales. Y ahora Citizens United y este entorno mediático loco y fragmentado les hace mucho más fácil influir en la opinión pública con sus tonterías. El segundo en que clasificaron a las corporaciones como personas. Las corporaciones, para efectos legales, han sido consideradas personas durante al menos 150 años. Y tenía sentido, teóricamente. No se debe permitir que los gobiernos alteren el panorama legal para favorecer o castigar a las corporaciones de manera desigual, sin el debido proceso. Incluso antes de eso, las corporaciones tenían los derechos necesarios para realizar negocios en igualdad de condiciones legales que los individuos. Después de todo, una corporación es simplemente un grupo de personas que tienen derechos, por lo tanto, es lógico que no deban perder derechos simplemente por realizar actividades juntos como grupo. Solo comenzó a salir mal cuando a esos grupos se les dio efectivamente una voz adicional en la política. Todos los miembros de una corporación tienen derecho a usar su dinero personal para apoyar a cualquier político que elijan, pero ahora también pueden apoyar a los políticos colectivamente, con dinero que en realidad no les pertenece a ninguno de ellos. Los miembros controladores de las corporaciones ejercen más poder del que se supone que tiene una sola persona. Canales de noticias partidistas 24/7. Entonces, la derogación de la doctrina de equidad de la FCC el 4 de agosto de 1987. Este es realmente un comentario subestimado. La influencia de las redes sociales en el discurso político ha sido un desastre, pero las noticias en la televisión solían aparecer durante un periodo de tiempo determinado cada día y la gente las veía y seguía con sus vidas. Los medios de comunicación necesitaban más cosas para llenar el ciclo diario de noticias y la persona promedio ahora podía ver noticias en cualquier momento, bajo demanda, durante horas. Así que ahora todo es una crisis, se publica contenido de bajo esfuerzo que carece de cualquier matiz o trasfondo, y los políticos se convierten en celebridades nacionales que construyen su marca en Fox o CNN o lo que sea. Creo que podemos poner muchos problemas actuales en la forma en que los estadounidenses ven las noticias y la política a los pies de las noticias 24 horas al día, 7 días a la semana, pero creo que lo peor es que realmente han convertido la política en un deporte de equipo. Claro, siempre ha habido gente que va por su equipo pase lo que pase, de ahí viene el perro amarillo, pero todo lo que sale de la boca de un republicano en estos días es como los demócratas son el problema y viceversa. El bipartidismo se considera malo, porque queremos cooperar al otro lado del pasillo con esas personas, y la discusión pública parece ser más sobre cómo lastimar al otro lado en lugar de cómo podemos hacer algo bueno por el pueblo estadounidense. Cuando se crearon las redes sociales. No solo las redes sociales, sino cuando la tecnología para uso personal comenzó a despegar, particularmente los teléfonos celulares. Han creado esta repentina presión social para estar siempre localizables y, por lo tanto, han provocado que las notificaciones nos aparezcan constantemente en la cara. Nuestros niveles de estrés comenzaron a aumentar a medida que esto se ha convertido más y más en una parte de nuestra cultura cotidiana y se ha ido intensificando desde entonces. Wow, todas estas personas que comentan no tienen ni idea. Nosotros, la gente de Internet, estamos todos de acuerdo colectivamente en que las cosas empezaron a ir mal cuando le dispararon a Harambe y lo mataron. RIP Harambe. Será mejor que ese niño crezca para curar el puto cáncer. No ser un cabeza de metanfetamina de Ohio. Literalmente, todo empezó a ir a la mierda justo después de la muerte de Harambe. Sinceramente, creo que él era el hilo que mantenía unido el tejido de la realidad. Creo que podemos rastrear mucha mierda hasta el asesinato de Franz Ferdinand. Sigue mi lógica.
Su muerte comienza la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial provoca hambruna e inestabilidad política en Rusia y eso conduce a la revolución que permite que la Unión Soviética llegue al poder. La existencia de la Unión Soviética conduce a la carrera de armamentos nucleares y la Guerra Fría con los Estados Unidos. La necesidad de detener el comunismo conduce a la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, el susto rojo en los Estados Unidos y los golpes de Estado respaldados por la CIA en América Central. La necesidad de mostrar fuerza durante la Guerra Fría hace que los soviéticos invadan Afganistán. Los Estados Unidos quieren evitar que sus rivales financien y entrenen a los mujahidines, incluido Osama Bin Laden. Después de la retirada soviética, Bin Laden convierte a su facción en Al-Qaeda y planean y cometen el 11S. El 11 de septiembre provoca la guerra mundial contra el terrorismo y acelera el ascenso del nacionalismo patriota cristiano en los Estados Unidos. La invención de la agricultura cambió la forma en que los humanos viven sus vidas. No tener que salir a cazar y recolectar tu propia comida nos ha llevado a tener trabajos de escritorio de 9 a 5 que todos odiamos. También nos llevó a tener siempre comida, así que lo llamaría una victoria. No hay un solo evento al que culpar. Hay muchas cosas que han culminado en donde estamos ahora, por lo que es necesario prestar atención a todo, no solo a cuestiones singulares o grandes eventos históricos. Esa es la parte más decepcionante de todo. Necesitamos una reforma penitenciaria, una reforma de la justicia penal, una reforma policial, una reforma del financiamiento de campañas, una reforma electoral, una reforma del complejo industrial militar, una reforma fiscal, una reforma de los servicios sociales, una reforma monetaria, para ir más allá del sistema bipartidista, una reforma de la atención de la salud, una reforma de la vivienda, una reforma mental, reforma de salud, reforma laboral, y probablemente muchas otras cosas que no se me ocurren o no conozco. Pero todo es rehén de personas ricas que se llenan los bolsillos y señalan con el dedo para distraernos a todos. No tengo esperanza de ver ninguna de estas cosas en el corto plazo porque todos los problemas más importantes para resolver a continuación los deciden aquellos que ganan la mayor cantidad de dinero empujando su cosa. El presidente Reagan jodiendo a los sindicatos y dejando que las corporaciones hicieran lo que quisieran. Si bien Reagan ciertamente aceleró el proceso, la neutralización de los sindicatos ha sido un proceso que ha durado mucho tiempo. La ley Taft-Hartley de 1947 se cita comúnmente como la norma más influyente. ¿Qué quiero decir con esto? Entre las prácticas prohibidas por la ley Taft-Hartley se encuentran las huelgas jurisdiccionales, las huelgas salvajes, las huelgas políticas o de solidaridad, los boicots secundarios, los piquetes secundarios y masivos, las tiendas cerradas y las donaciones monetarias de los sindicatos a las campañas políticas federales. Las enmiendas también permitieron a los estados promulgar leyes de derecho al trabajo que prohíban las tiendas sindicales. Promulgada durante las primeras etapas de la Guerra Fría, la ley requería que los funcionarios sindicales firmaran declaraciones juradas no comunistas con el gobierno.